La Iglesia Cristiana, el amor que prevalece, le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su vida. El tema principal es la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Ese es el tema principal, la justicia de Dios. Romanos 1, 16, 17 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quiénes dicen amén? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En la carta de los Romanos, el tema doctrinal o el tema importante que el apóstol Pablo quiere tratar ahí en esta carta y que le interesa demostrar sobre todas las cosas es que Dios es justo. Amén. Y eso es lo que vamos a encontrar al leer todo el libro de Romanos, que nos lleva a mostrarnos que Dios es justo. A pesar de lo que sucede hoy en día en el mundo de hoy, a pesar de que el mundo no es justo, el mundo no es justo, ¿cierto? ¿Quién tiene esa revelación? No, ni a nadie le ha pasado de que le pasa algo y usted dice, pero esto no es justo. Bueno, el mundo no es justo, pero Dios sí es justo. Amén. Pese a que estamos en un mundo caído y la humanidad, los seres humanos cometen ¿qué? Injusticias, ¿cierto? Cometen injusticias, hacen una cantidad de locuras. Pese a que el ser humano es pecador por naturaleza, y pese a que Dios no los castiga, sino que los perdona, nos perdona. Pese a que algunos creyentes no viven completamente de acuerdo con la justicia de Dios, y pese a todo eso y a muchas cosas más, Dios es perfectamente justo. Amén. Y nos ha perdonado por su gracia. Eso es lo maravilloso, que el mundo puede ser que no sea justo, que las cosas que te trae el mundo, o como diría alguno, las cosas de la vida, parece que no fueran justas, que te pasen a ti, parece que no fueran justas, pero Dios es justo. Amén. Y el mundo, estamos viviendo en un mundo caído, estamos viviendo en un mundo que no está en el control de Dios, está en el control del Dios de este siglo, que es ¿quién? El diablo, el enemigo. Amén. Sin embargo, muchas personas culpan a Dios de cómo están las cosas, o incluso cuestionan la existencia de Dios. Incluso creyentes todavía alguna vez, lo sé porque los he escuchado, dicen: pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa si yo esto y aquello, si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, si yo lo otro? ¿Por qué a mí, Señor? Como si la injusticia que le pasara fuera culpa de Dios. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantos niños muriendo de hambre? ¿O por qué pasan tantas catástrofes? ¿Cierto? ¿Usted ha escuchado esa frase por ahí? ¿Sí? Si no la ha escuchado, póngase una grabadora y verá que muchas veces, o algunas veces, creyentes dicen esas palabras. Sin embargo, cuando leemos el libro de Romanos, encontramos que a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando en este mundo y a nuestro alrededor, Dios es justo. Amén. Y eso no se nos debe olvidar, y debemos tener esa verdad muy arraigada, muy bien en nuestros corazones. Amén. Así que todas las cosas en este mundo, o las cosas que como están en este mundo hoy en día, no es responsabilidad de Dios, mi hermano. Debido a lo que pasó en el Edén, en el huerto del Edén, Dios perdió el contacto con el hombre que iba a gobernar sobre la tierra y mediante el cual Dios iba a cumplir su propósito. Dios, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el Edén, Dios perdió a su hombre, perdió a su ficha clave dentro de este vasto universo en la creación. Así que, para comprenderlo un poco más, quiero llevarlos al principio. Y el principio está ¿en dónde? En el libro de Génesis. Muy bien. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y usted se va a dar cuenta que Dios cómo creó las cosas.
qué hizo Dios, pero qué pasó después. Dice Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era, ¿cómo? Bueno en gran manera. Diga conmigo: bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, Dios, ¿cómo hizo las cosas? Bueno y en gran manera. O sea, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasó luego? Luego Dios dice que plantó un huerto en Edén. Ahí ya en el capítulo 2 de Génesis. Vamos a Génesis 2, versículo 15. Y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una versión más amplificada acerca de este versículo nos dice que muriendo, morirás. O sea que la primera muerte que iba a tener el ser humano, Adán, al comer de ese fruto, era una muerte espiritual. Y a raíz de esa muerte espiritual iba a morir físicamente después. O sea que muriendo, morirás. Y eso fue lo que efectivamente le pasó al hombre, porque ellos comieron e inmediatamente no murieron, ¿no? Físicamente. Murieron fue espiritualmente. Y la muerte espiritual, ¿qué es? Es separación de Dios. Por eso fue que el hombre, a partir de ese momento, el ser humano, que había sido puesto, ahí lo leímos en Génesis 1:26, fue puesto y primero fue hecho a la semejanza del Señor, para que señoreara sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra. Y luego, ahí en el versículo 28 de Génesis 1 nos dice que Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojuzgadla y señoreen. Les dio dominio. Diga conmigo: dominio. Dios le dio dominio al ser humano. Pero ¿qué pasó luego? Usted ya sabe la historia. La serpiente o el diablo engañó a Eva e hizo que comieran de ese fruto del cual Dios les había dicho que no comieran, porque el día que comieran de ese fruto, ¿qué pasaba? Iban a morir. Entonces ellos comieron y fueron separados de Dios. ¿Por qué fueron separados de Dios? Porque cuando suceden esas cosas, cuando sucedió eso, entró el pecado al mundo, entró la muerte al mundo. Ahí en Génesis 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, tuvieron conciencia de pecado por primera vez.
Porque eso de estar desnudo es más que quiere decir que estaban ya sin la cobertura de Dios. Había una cobertura, una protección de parte de Dios. Al estar conectados con Dios, tenían una protección de parte de Dios. Entonces, al haber desobedecido a Dios, se dieron cuenta que ya estaban sin protección. Estaban descubiertos, sin cobertura. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ahí lo primero que hace el ser humano cuando se siente lejos de Dios es tratar de hacer cosas para volverse a unir con Dios o tener cobertura, tener protección a su manera. Y eso fue lo que hizo el hombre, cosió hojas de higuera. Algo temporal, porque las hojas que tarde o temprano se iban a marchitar, ¿cierto? O sea, tenían que volver a hacer otra vez el delantal para cubrirse. Eso no iba a cubrirlos a ellos totalmente. Entonces, ¿qué sucedió? Dios más tarde tiene que cubrirlos con pieles de animales. O sea, hubo un ¿qué? Sacrificio de animales. O sea, hubo derramamiento de sangre. Con eso Dios quería mostrarles a ellos cómo era que iba nuevamente a recuperar a su hombre, al ser humano. Cómo lo iba nuevamente cómo iba a restablecer nuevamente esa relación que había entre Dios y el hombre. Entonces, a partir de eso empezó todo el caos. Empezó el mundo a degenerarse. Usted puede leer ahí en Génesis 3 todas las consecuencias que trajo. De pronto usted puede decir, no, pero son poquitas. No, por tu causa, le dijo Adán, será maldita la tierra. Por eso el desorden climático, por eso las catástrofes naturales, por eso la cantidad de cosas que suceden en el mundo. Por eso el ser humano cada día, como ya conocía el bien y el mal, empezó a juzgar las cosas a su manera y empezó a determinar qué era bueno, qué era malo, y empezó a regir su propia vida desconectado de Dios. Y eso es lo que hoy en día es lo que se llama el caos, totalmente el caos. Y por eso se cometen injusticias a lo largo y ancho de este planeta. Amén. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y vamos a leer Romanos 5 versículo 12 en adelante. Por tanto, esa es una frase ahí que dice, es como concluyente, no sea como demostrativa, es un conector. Nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, acá nos dice que todos pecamos. O sea, no nos podemos quedar diciendo, no, que por culpa de Adán, no, sí, por Adán empezó todo el desorden, pero de ahí en adelante todos pecamos. O sea, todos somos culpables. Entonces, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, donde no hay ley, donde no hay normas. Si no existiera la norma del límite de velocidad en la ciudad o en las carreteras, pues todo el mundo andaría a la velocidad que se le diera el carro, ¿no? O sea, aprieta el acelerador y o se va bien despacito, como quiera. Pero como si hay un orden y establecen un límite de velocidad máximo, acá por ejemplo dentro de la ciudad y en las carreteras, en otras partes del mundo en ciertas carreteras, por ejemplo en Estados Unidos establecen un límite mínimo de velocidad y un límite máximo también. Entonces hay límites. O sea, si no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Vamos a leerlo hasta el 15. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. O sea, el don, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, por la transgresión de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios que por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que si por la transgresión de uno vino la muerte para muchos, ahora va a ser, el regalo de Dios va a ser mucho mejor todavía, que por los muchos va a ser la gracia de Dios, pero a través de un solo hombre, Jesucristo. O sea, Jesucristo se establece como el segundo Adán. O sea, una nueva creación parte a partir de Jesucristo. El primer Adán, ¿qué pasó? El primer hombre que tuvo Dios acá sobre la tierra fracasó.
O sea, Dios perdió a su hombre. Entonces Dios perdió todo contacto cuando el hombre, Adán, desobedeció. Y peor aún, dice la Biblia que al que usted obedece, al que usted le haga caso, usted se hace esclavo de esa persona, ¿cierto? La Biblia dice, usted se hace esclavo de quien obedece. Entonces Dios le había dado una instrucción al hombre, pero el hombre no acató esa instrucción de Dios, sino al contrario, acató la instrucción ¿de quién? Del diablo. O sea que el hombre a partir de ese momento se hizo esclavo ¿de quién? Del diablo. Y como el hombre había sido puesto para gobernar, pero no podía gobernar solo, porque él necesitaba la fuente de vida, la fuente de poder, que era su conexión con Dios. Y al desconectarse de Dios, ¿qué pasó? Quedó débil. Y entonces, más encima, se hizo esclavo del diablo y le entregó las llaves al diablo. Por eso es que el diablo lo mencionan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. O sea, él es el que está realmente tomando y manipulando muchas cosas en el mundo. Sin embargo, cuando Cristo viene, y eso es lo que vamos a ver más adelante, todo eso fue restituido al hombre, gracias a Jesucristo. Amén. Hasta que Adán decidió desobedecer a Dios, duró la dispensación de la inocencia. Era inocente. El hombre no sabía qué era el bien y qué era el mal, no tenía conocimiento de eso. Pero gracias a la justicia de Dios, que fue la vía o el medio mediante el cual Dios justifica a los pecadores para restablecer su inocencia ante Dios, ante un Dios perfectamente justo, sin comprometer en absoluto la pureza de su ley moral. O sea, ¿esto qué quiere decir? La ley decía que el alma que pecare morirá. O sea que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, surgiría acá la pregunta, ¿cómo Dios podía castigar el pecado? Jesús fue entregado por nuestros pecados, fue muerto por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Así que Jesús compró la salvación para todos. Amén. Jesús compró la salvación para todos. Él nos libró una vez para siempre de tener que pagar el precio por nuestros pecados. Él pagó por nosotros. Él dijo, consumado es, todo ha sido pago ya. Amén. A través de su muerte, sepultura y resurrección, Jesús hizo que la salvación estuviera disponible para toda la humanidad. Sin embargo, está disponible y se hace real para aquellos que la aceptan, la reciben. Amén. Así que cualquier persona que esté lejos de Dios, simplemente por aceptar esa gracia, ese don, ese regalo, recibe la salvación que Dios a través de Jesús compró para toda la humanidad, porque Jesús murió por toda la humanidad. Amén. Aún por su vecino, aún por su suegra, Jesús murió también por ellos. Amén. Gloria a Dios por las suegras. Amén. Toda la humanidad perdió por el pecado de Adán, pero todo lo que la humanidad perdió por Adán ha sido restaurado a través de Jesucristo. Amén. Por ejemplo, se nos restauraron las siguientes cosas. Usted puede estar delante de la presencia de Dios. Antes no era posible eso. No era posible eso. En el Antiguo Testamento usted puede leer cuando construyeron el tabernáculo, cuando construyeron el templo, y puede leer distintos textos que no todo el mundo podía estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, en todo el ceremonial religioso del Antiguo Testamento, únicamente el sumo sacerdote podía ir a la presencia de Dios, al lugar santísimo, una vez al año, y presentando sacrificio de sangre.
mediante la sangre. Pero no era que la sangre de ese cordero tuviera el poder, no, sino era la fe en la sangre del Mesías, en la sangre de Cristo, que iba a venir más adelante. Amén. Entonces, fue restaurado esto. Usted puede estar delante de la presencia de Dios. Amén. Eso lo dice en Hebreos 4, versículo 14. Dice, por tanto, otra conexión. O sea, gracias a Jesús, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, retenga lo que usted ya ha confesado para su vida, que Jesús es su Salvador. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos estar en la presencia de Dios. Amén. ¿A quién le parece bueno eso? Amén. Gloria a Dios. Podemos tener comunicación directa con Dios. Ya no necesitamos intermediarios. Usted, al recibir a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, usted tiene comunicación directa con Dios. O sea que usted puede orar, hablar con el Padre. Y lo más maravilloso, Dios lo oye. Amén. Dios lo oye. Amén. Usted no necesita intermediarios. O sea que un hijo de Dios, un creyente, un cristiano, ya puede orarle al Padre directamente, a Dios. Una oración. Conocemos que oración es que hablar con Dios, ¿cierto? No es un monólogo, es hablar con Dios. Pero también la oración es el medio mediante el cual usted y yo podemos reclamar, recibir todos los beneficios que Cristo logró en la cruz para nosotros. Amén. A través de la oración es que podemos recibir todo eso. Amén. O sea, podemos estar delante de la presencia de Dios. Tenemos comunicación directa con Dios. Y también tenemos inocencia delante de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te ve a ti y a mí, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo Jesús. Amén. Que fue sin pecado. Amén. Y también tenemos dominio sobre el diablo. O sea, se nos fue restablecido el dominio. O sea, ya Él ya no nos enseñorea. Porque al estar conectado con Cristo, usted, al estar unido con Cristo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Y usted recibe esa unión. Y al estar unido con Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo, estar en su iglesia, usted tiene dominio sobre el diablo. Porque dice que todas las cosas fueron sometidas bajo los pies de Cristo. Amén. O sea, usted y yo como creyentes tenemos dominio sobre las tinieblas. Amén. Y en el nombre de Jesús tenemos autoridad. Amén. O sea, fue restablecido. Todo eso que el Señor habló para el hombre en Génesis 1, recuerda que les dio autoridad, les dio, ¿qué les dije que repitieran? Dominio, dominio. O sea, les dio la potestad para sojuzgar, para enseñorear, pero señorear no sobre los otros hombres. ¿Sobre qué le dijo que señoreara? Animales, sobre la creación, ¿sí? Eso de señorear sobre otros hombres, eso es producto de la naturaleza caída de la raza humana. ¿Aló? Eso no era el plan de Dios, que el hombre señoreara sobre otros hombres. Fue producto del pecado. Lo que hoy en día vemos, imperios que se levantan, naciones que se levantan unas contra otras, otras que invaden a otras naciones. Ya hoy en día no se ve como en la antigüedad, que una nación tomaba a la fuerza a otra nación y la hacía esclava. Hoy lo hacen de otra manera, lo hacen de una manera diplomática, podría decirse, lo hacen de manera comercial, lo hacen de otras maneras, ejercen dominio sobre otras naciones. Sin embargo, el plan de Dios es mucho más que eso, es mejor que eso. Por eso es que el mundo no es justo, pero nuestro Dios es, ¿qué? Es justo. Amén. Así que, mi hermano, todo lo que perdió Adán, Jesús lo recuperó, y mejor todavía, mucho mejor. Amén.
Tenemos una nueva posición hoy en día, una nueva identidad, y debemos entender bien esto, pues los problemas de los creyentes con el pecado es porque no han entendido su nueva identidad. Esos son los problemas que tiene el creyente con el pecado, porque aún no ha comprendido cuál es su nueva identidad. Quiere seguir siendo o viviendo a como venía acostumbrado. ¿Aló? Entonces, la Biblia nos dice en 1 de Pedro 2:9, si quiere vaya conmigo hasta allá, nos habla claramente de quiénes somos hoy en día en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, eso lo decimos, lo repetimos muchas veces, pero muchas veces no vivimos como hijos de Dios. Amén. Entonces, 1 de Pedro 2:9 nos dice, mas ustedes son linaje escogido. O sea, eso del linaje escogido es que es como algo fino y algo que fue escogido. O sea, algo seleccionado, algo que fue separado. Real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes. Nación santa, o sea, separada, apartada. Pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por el Señor, amén. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, tiene un propósito nuestra salvación. Amén. No fuiste salvo o salva simplemente para estar sentado en un lugar cada 8 días. Fuiste salvo, fuimos salvos para anunciar la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Mucha gente no sabe esto que usted y yo hoy conocemos, y por eso se están perdiendo, viviendo su vana manera de vivir, creyendo que lo que viven es lo mejor, cuando se están perdiendo de lo mejor porque no tienen a Cristo en su corazón, y se van a ir a una eternidad sin Cristo, se van a ir al infierno si usted y yo nos quedamos callados. Amén. Pero usted y yo somos linaje escogido, somos de lo mejor, somos de la mejor familia. Amén. Somos de la mejor familia, somos real sacerdocio, o sea, podemos ir a la presencia de Dios, podemos estar delante de su presencia, tenemos comunicación directa con Dios y tenemos inocencia delante de Dios. Amén. Y somos reyes, tenemos dominio nuevamente. Amén. Somos reyes, tenemos dominio. Amén. Pero todo eso tiene un propósito. ¿Y cuál es? Anunciar, contarles a otros, decirles a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es mucho más que venir a reunirse un domingo. Ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es mucho más que congregarse de vez en cuando o decir que soy cristiano. Ser cristiano es vivir la vida que Dios ha diseñado para sus hijos. Es una vida en victoria, semejante a la que vivió Jesucristo. Amén. Eso es ser cristiano, mi hermano. ¿Quiénes están siendo bendecidos? Segunda de Corintios 5:17, ¿qué nos dice? Ese versículo usted se lo debe saber de memoria ya, si no, pues búscalo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Usted es una nueva creación. ¿Usted quiere ver algo nuevo? Mira al que tiene al lado. Alguien nuevo. ¿Ese es nuevo? Míralo. Víctor, mira ahí atrás. Mira atrás. Nuevos, son nuevos. Son nueva creación. Son nueva creación. Amén. Dígale, las cosas viejas pasaron. No, las viejas pasaron, no, las cosas viejas pasaron. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, usted nació de nuevo, su espíritu nació de nuevo. Amén. Cuando alguien nace de nuevo, debería preguntarse: ¿quién soy ahora?
¿Y ahora cómo es que vivo? Cuando alguien nace de nuevo, las cosas viejas pasaron. Sin embargo, a veces nos pasa como le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando fue libre de la esclavitud de Egipto, que el pasado los persigue. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 5. Dios había libertado con brazo fuerte a su pueblo de Israel, que había estado esclavo por 430 años ahí en Egipto. Sin embargo, cuando el faraón los deja ir, dice 14:5, y fue dado aviso al rey de Egipto, al faraón, que el pueblo huía, y el corazón de faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo de Israel, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, ¿cómo lo dejamos ir a nuestros esclavos? Entonces, ¿qué pasó acá? Emprende el faraón una persecución contra el pueblo de Israel, y ellos habían avanzado. Eso era las familias iban con sus carretas, con sus enseres, con su trasteo, mejor dicho. Aproximadamente dicen que eran como 2 millones de personas las que iban ahí huyendo. Bueno, han sido libertadas, pero llegan a un punto en que tienen que pasar el Mar Rojo. Había un mar delante de ellos para cruzar, y estaba el ejército de Faraón a su espalda. ¿Y qué pasó ahí? El ejército venía persiguiéndolos, quería atraparlos nuevamente. ¿Para qué? Para llevárselos nuevamente como esclavos. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida de los creyentes. El diablo trata con nosotros, una vez que hemos sido libres del control que él tenía sobre nosotros, trata de llevarnos de regreso a esclavitud, y por eso trae a memoria nuestro pasado. Por eso todavía hay cosas del pasado en nosotros, el viejo hombre que llaman. Sin embargo, él trata de llevarnos de regreso a esclavitud, pero cada vez que el enemigo quiera tratar de llevarlo, mi hermano, quiera llevarlo al pasado, recuerde lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel, ahí en Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés le dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. No sé cuál sea tu pasado, pero cada vez que el enemigo quiera poner en tu mente, en tu cabeza, cosas de tu pasado, que fue un fracaso, que fue de derrota, porque ofendías a Dios con tu manera de vivir, eso hacíamos todo. Cada vez que el diablo quiera hacernos eso, usted diga conmigo, dígale: nunca más y para siempre volveré a ver esas cosas en mi vida. Nunca más y para siempre. Nunca más y para siempre. Dígale a su enfermedad, a la enfermedad que tuvo. Dígale: nunca más y para siempre te volveré a ver en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Miseria, nunca más y para siempre te volveré a ver en mi casa, en el nombre de Jesús. La esclavitud y el pecado que estaban tratando de seguirlos, eso representaban los egipcios. Representaban el juicio, la condenación, la esclavitud y el pecado. Y eso es lo que sucede muchas veces en la vida del creyente. Vienen esos egipcios, o sea, ese pasado con la condenación. Primero viene con seducirlo con cosas del pasado para hacerte pecar, y con el pecado viene ¿qué? La condenación. ¿No lo ha experimentado usted o no ha visto usted a un creyente que cae? Viene un sentimiento de culpa, condenación. ¿Y qué hace esa persona? En lugar de acercarse a Dios, se aleja más todavía, porque eso es lo que quiere el diablo, separar al hombre de Dios. ¿Para qué? Para que se pierda. Entonces, las aguas del Mar Rojo se tragaron a esos egipcios. El pasado ya no podía seguir a Israel a través del agua hacia la nueva tierra. Sí, pasaron ellos, pero tan pronto pasó el último de los israelitas,
las aguas se cerraron, el mar se cerró nuevamente. Las aguas cubrieron nuevamente el fondo. Y ahí con esas aguas quedaron los egipcios, quedó el pasado. Eso mismo pasó en nuestras vidas cuando llegamos a Cristo Jesús. Amén. Ellos pasaron al otro lado y vieron que las mismas aguas que le habían traído salvación a ellos, traían juicio para el resto del mundo. El mismo Cristo que trajo salvación para nosotros es el que va a venir a juzgar a los que no recibieron su gracia, su amor. Las mismas aguas que sirvieron para salvar a los egipcios, sirvieron y trajeron juicio para el resto del mundo. Cuando las aguas del mar se cerraron, se cerró la puerta a su pasado y empezó una gran alabanza a Dios. Amén. Y usted lo puede leer ahí en Éxodo 15. Está el cántico de Moisés. Hubo una gran alabanza, hubo una gran fiesta. Esas son las fiestas buenas en las cuales usted y yo tenemos que participar siempre, en las fiestas de alabanza a Dios. ¿Quiénes dicen amén? Pero oígalo alegre. Amén. Entonces, cuando eso sucedió, se quedó el pasado allí. Las cosas viejas que pasaron. Su vieja manera de vivir, su vana manera de vivir pasó. ¿Por qué? Porque el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, de cierta manera es tipo y sombra de lo que iba a suceder más adelante por medio de Jesucristo para nuestras vidas, por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cuando llegamos a Cristo, nuestro viejo hombre ya no existe, porque fue muerto con Cristo, fue sepultado con Cristo, y nosotros hemos resucitado con Cristo a una nueva vida, a un nuevo territorio, a un nuevo panorama para nuestras vidas. Amén. Esa es la justicia divina, que usted y yo merecíamos la muerte por causa del pecado, pero gracias al Señor, Él envió a su Hijo como propiciación al pecado, para expiarnos, para redimirnos, para comprar, para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Pasamos al otro lado, pero el pasado se quedó atrás. Amén. Diga conmigo, el pasado se quedó atrás. Amén. O sea, usted como creyente, usted no tiene por qué vivir deprimido pensando en las cosas del pasado, que a usted le hicieron de pequeñita, que a usted su esposo o su esposa o lo que sea, el negrito o el negrita la dejó, no la quiso más y que no sé qué vaina, y usted se quedó ahí enfrascado todavía en su pasado. No, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y alguien sí la amó de verdad. Amén. Y usted sigue adelante porque hay algo nuevo para usted. Amén. Una nueva vida y una vida en abundancia esperándola a ser vivida por usted. Amén. No que usted no tuvo oportunidades, que su papá, su mamá no le dieron universidad, que esto y aquello, que lo otro. Y lo hablo de esa manera porque así los escucha uno. No, eso ya quedó en el pasado. Así como quedaron esos egipcios debajo del mar, así quedó nuestro pasado, con todos sus pecados, con todos nuestros fracasos, con todos nuestros desperfectos, con todo eso quedó allá, en el fondo del mar. Amén. Quedó allá. Ahora lo que te espera por delante es una vida, y una vida en abundancia, porque es la que Cristo te ha dado, te ha prometido y te da. Amén. Y es una buena vida para tus hijos. Amén. O sea, no tengas temor que tus hijos van a repetir la misma historia de tu familia. Tienes que pararte firme en el nuevo territorio, porque tienes autoridad ahora en el nombre de Jesús. Amén. Te paras en el nuevo territorio. No hagas como hizo el pueblo de Israel, porque después de eso hubo una alabanza, sí,
pero empezaron a caminar por el desierto. ¿Y qué pasó? Se empezaron a quejar y empezaron a añorar su vida pasada. Sí, vamos a tener dificultades, vamos a tener pruebas, pero confiad que el Señor ha vencido al mundo. Amén. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y seguimos adelante, proseguimos hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Seguimos caminando, avanzando, no retrocedemos. Nosotros somos de los que avanzamos. Amén. Seguimos adelante. Dice la palabra de Dios, somos y vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Amén. Cuando venga una dificultad a su vida, usted tiene que gozarse. Dice el libro de Santiago, dice, gócese cuando se encuentren en diversas pruebas, porque eso va a producir buen fruto. Gócese porque usted va, cuando le llegue una prueba, usted va a decir, estoy expectante. Voy a ver de qué manera el Señor se va a glorificar en mi vida en esta situación. Y si es más difícil, usted alabe a Dios todavía mejor, porque usted dice, wow, lo que viene es mucho mejor. Amén. Es mucho mejor. Amén. Siga adelante, avance. No se quede atrás pensando en esa vida de derrota. Usted no estaba mejor sin Cristo. Usted y yo estábamos peor sin Cristo. Amén. Lo mismo nos pasó a nosotros en Cristo Jesús. Si nos identificamos con su muerte y sepultura, también nos identificamos con su resurrección. Así como los israelitas fueron bautizados en el Mar Rojo, la iglesia, siendo bautizada en Cristo, es libre del mundo, del pecado y del diablo. Bautizarse en agua, cuando nos bautizamos en agua, muchas veces decimos, ¿qué es bautizarse en agua? No, que es dar testimonio de lo que pasó en mi interior. Pero realmente debe ser algo más para el creyente. Bautizarse en agua debe ser mucho más que un protocolo o un paso de obediencia. Debe ser algo que la persona haya interiorizado, que haya comprendido de que ha sido muerto al pecado, que el que pecaba ya murió y que ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es una nueva creación, amén, que está bajo un nuevo pacto basado en mejores y más ricas promesas de parte de Dios, amén. Así que, mi hermano, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 11. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, fuimos sumergidos, empapados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Amén. No pretenda vivir su nueva vida con las mañas del pasado. Si usted quiere ser efectivo en Cristo Jesús, ande en vida nueva. Amén. Ande en vida nueva. Si usted quiere ser exitoso, realmente, ande en vida nueva. Amén. No a la manera que aprendió a vivir, a la que venía antes. Y tampoco la mezcle. No le va a servir. No le va a servir. Esas mezclas son lo que hoy en día se conocen como religiones. Versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, hay que saber que que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Un muerto para qué sirve? Para nada, se pudre ahí ya, no sirve más nada. Entonces no puede pecar porque está muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, nosotros, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Recuerde, mi hermano, su nueva identidad, su nueva posición. Recuerde que ya usted no es hijo del diablo, usted ahora es un hijo de Dios. Amén. Pues si no entendemos la paternidad de Dios, no vamos a entender la bendición que tenemos hoy en día en Cristo Jesús. Si no entendemos quién es nuestro Padre, hoy en día no vamos a entender cuál es la bendición que ya tenemos en Cristo.